Hola hermosa comunidad, esta semana leemos para allá Bat Hanan, la segunda porción del libro de Devarim. En ella encontramos algunas de las revelaciones más importantes de toda la Torá. La súplica de Moshe para entrar a la tierra de Israel, la repetición de los 10 enunciados, los 10 mandamientos, el Shema Israel, el rezo más importante de la Torá, el mandamiento de amar al Creador con todo el corazón, con todo el alma y con todos nuestros recursos. Los textos de los tefilim, las pequeñas cajas de cuero que contienen pasajes de la Torá y se colocan sobre la cabeza y el brazo durante la plegaria. Los textos de la mezuzá, el pergamino que contiene fragmentos de la Torá y se coloca en el marco de la puerta. Profundos códigos vinculados con la unificación de las sefirot, cualidades o canales a través de los cuales se manifiesta la luz divina. Las 248 palabras del Shema, los 248 huesos o miembros del cuerpo y las 365 conexiones o tendones. Bat Hanan, la parashá comienza con las palabras de Moshe. Bat Hanan el Adonai, Baet Ahí Lemor. Y supliqué a Adonai en aquel momento diciendo: aunque tengamos méritos, las plegarias no deben ser presentadas como una exigencia. Moshe había dedicado toda su vida a conducir al pueblo. Sin embargo, no se presenta ante el Creador enumerando todo lo que había realizado ni afirmando que merecía entrar en la tierra prometida. Se acerca desde la humildad y la súplica. Rashi sobre Devarim 3:23. Moshe pide: Ebra naveeré a Eretz Atová. Déjame por favor cruzar y ver la buena tierra. Devarim 3:25. Pero el Creador le responde: es suficiente para ti. Moshe podría contemplar la tierra desde la cima de Pisgah, pero no cruzar el Jordán. También debía preparar a quien continuaría la misión. Betzav et Yeshua, Bajakeu Beamtseu. Da instrucciones a Yeshua, fortalécelo y dale valor. Moshe suplicó, pero no recibió su súplica, recibió un límite. Esto nos enseña que una plegaria puede ser escuchada sin que la respuesta adopte la forma que esperábamos. En ocasiones nuestra misión no consiste en concluir personalmente todo aquello que comenzamos. Puede consistir en abrir un camino, sembrar una conciencia y preparar a otra persona para que continúe la obra. La verdadera plegaria expresa profundamente el deseo, pero también aprende a entregar el resultado. Desde la gematría, cada letra del alfabeto hebreo posee un valor numérico. Bat Hanan, Tefilá y el código 515. La palabra Bat Hanan y supliqué posee un valor numérico de 515. También la palabra tefilá, plegaria, posee la misma gematría de 515. El Midrash enseña que Moshe elevó 515 plegarias para que se le permitiera entrar en la tierra de Israel. Devarim, Rabá 11:10. Desde una mirada cabalística, la tefilá no consiste únicamente en pedir que cambie una circunstancia exterior. Su función es reordenar la conciencia, rectificar los canales espirituales y transformar nuestra vasija para que pueda recibir la luz. Podemos pedir una bendición, pero si nuestra vasija continúa desordenada, quizás no podamos conocerla, recibirla o sostenerla. Por eso la pregunta espiritual no es solamente
¿por qué todavía no recibí lo que pedí? También debemos preguntarnos, ¿qué parte de mí necesita rectificarse para poder recibir correctamente esta luz? No alcanza con pedir sustento si nuestra relación con el dinero continúa basada en el desorden, el miedo o la falta de responsabilidad. Con pedir una pareja si seguimos repitiendo los mismos patrones que dañaron nuestros vínculos anteriores. Con pedir paz mientras continuamos alimentando resentimientos y discusiones. Con pedir algo nuevo si queremos seguir siendo exactamente la misma persona. La verdadera súplica no es cambiar mi realidad, sino transfórmame para que pueda relacionarme de otra manera con esta realidad. Creador, ayúdame a dejar de reproducir aquello que me conduce una y otra vez al mismo lugar. La plegaria como canal entre Binah y Malhut. Esta súplica de Moshe, desde una mirada cabalística, puede comprenderse como un intento a restaurar el canal entre la Sefirá Binah, el mundo de la creación, y la Sefirá Malhut, el mundo de la manifestación, la tierra. Binah, entendimiento, representa una fuente superior de comprensión, misericordia y expansión. Malhut, reino o manifestación, representa el lugar donde la energía debe convertirse en una realidad concreta, aquí en la tierra, en el mundo físico. Los 10 enunciados y la verdadera libertad. En esta parashá, Moshe vuelve a transmitir al pueblo de Israel los 10 enunciados, conocidos como los 10 mandamientos. Estos aparecen distribuidos en 2 tablas, 5 enunciados de la tabla derecha y 5 en la tabla izquierda. La tabla derecha es nuestra relación con el Creador. Adonai, Adonai, Eloheja. Yo soy Adonai, tu Dios. Reconocer al Creador que liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. 2. Lo Shiweleja Elohim Ajerim. No tendrás otros dioses. No colocar otros dioses ni otras fuerzas por encima de él. 3. Lo tisa et Shem Adonai Eloheja Yashab. No pronunciarás el nombre de Adonai tu Dios en vano. 4. Shamoret Yom Ashabat Lekadesho. Guardarás el día del Shabbat para santificarlo. 5. Kabed et Abija beet Imha. Honra a tu padre y a tu madre. Aunque honrar al padre y a la madre parece pertenecer a las relaciones humanas, este enunciado se incluye en la tabla derecha porque nuestros padres participan nuestra llegada al mundo y representan nuestro vínculo con el origen. Tabla izquierda, nuestra relación con el prójimo. Lo tirzaj, no asesinarás. 7. Lo tinaf, no cometerás adulterio. 8. Lo tignov, no robarás. 9. Lo ta'ane berejá el shav, no darás falso testimonio contra tu prójimo. 10. Lo tahmod, no lo codiciarás aquello que pertenece a otra persona. Los enunciados no constituyen solamente un conjunto de prohibiciones y obligaciones, representan una estructura espiritual destinada a ordenar nuestra relación con el Creador, con nosotros mismos y con los demás. Las primeras tablas estaban grabadas por el Creador. Harut, grabado. Los sabios enseñan que no debemos leer únicamente Harut, sino también Herut, libertad. Este juego entre ambas palabras revela que la verdadera libertad aparece cuando la enseñanza divina queda grabada profundamente en nuestra conciencia. Ser libres no significa vivir sin límites ni hacer todo aquello que deseamos. Significa dejar de ser esclavos de nuestros impulsos,
de nuestras reacciones automáticas, de nuestros miedos y de nuestros hábitos destructivos. Los límites de la Torá no buscan encerrar al ser humano, sino ayudarlo a diferenciar entre aquello que lo eleva y aquello que lo conduce nuevamente a la esclavitud interior. Cuando estos principios quedan grabados en nuestra vasija, la conciencia comienza a orientar nuestras decisiones desde el interior. Shema Israel, la unificación de la conciencia. En esta parashá aparece por primera vez en la Torá el Shema Israel, el rezo más importante. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai es nuestro, Adonai es uno. Devarim 6.4. La palabra Shema, escucha, no se refiere solamente a oír un sonido. Significa escuchar profundamente, comprender, integrar y permitir que aquello que recibimos transforme nuestra conciencia. Cuando nuestros pensamientos desean una cosa, nuestras emociones expresan otra y nuestras acciones toman una dirección diferente, vivimos internamente fragmentados. Cuando pronunciamos el Shema Israel, declaramos que detrás de esta multiplicidad existe una única fuente. El Shema nos invita a atravesar esta aparente separación y recordar que todo forma parte de una unidad mayor. Desde la Kabbalah, este rezo constituye un acto de unificación y de reunión entre las partes fragmentadas de nuestra propia vasija. Decir Echad, uno, es orientar nuevamente nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones hacia una misma conciencia. En el primer versículo del Shema Israel, la Ain del Shema y la Dalet de Echad están escritas con un tamaño mayor. Esta misma escritura se conserva en los pergaminos de los Tefilim y de la Mezuzá. La Ain de la palabra Shema, la Dalet de la palabra Echad. Al unirse estas dos letras forman la palabra Ed, testigo. Esto nos enseña que al pronunciar el Shema Israel, no solo declaramos la unidad divina, sino que también nos convertimos en testigo de esa unidad. Ser testigo significa llevar esa conciencia a nuestra forma de vivir, a nuestras decisiones, a nuestros vínculos y a nuestras acciones. La unificación del nombre divino. El nombre de Dios, formado por las 4 letras Yud, Hei, Bat, Hei, expresa desde la Kabbalah la unión entre los mundos superiores y el mundo de la manifestación. Yud se vincula con Jochma, sabiduría. Hei se vincula con Binah, entendimiento. Vav se relaciona con las 6 sefirot emocionales. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Hei se vincula con Malhut, el mundo de la manifestación, nuestro mundo físico. Cuando pronunciamos el Shema Israel, realizamos simbólicamente una unión entre estas dimensiones del árbol de la vida, la sabiduría, el entendimiento superior, las emociones y la acción concreta. Desde esta perspectiva, el rezo busca que aquello que comprendemos en los niveles más elevados de nuestra conciencia pueda descender, atravesar nuestras emociones y manifestarse en nuestra vida cotidiana. El Zohar explica que la recitación del Shema constituye un acto de unificación que se extiende desde el Ein Sof hasta el final de la creación. Las 248 palabras del Shema y su relación con las 613 mitzvot. La tradición enseña que el Shema Israel, junto con los pasajes que lo acompañan, contienen 248 palabras. Este número se relaciona con los 248 huesos o miembros del cuerpo humano, mencionados por los sabios,
y las 248 mitzvot positivas de la Torá, es decir, los preceptos que nos indican qué acciones debemos realizar. La enseñanza se completa con las 365 mitzvot negativas, los preceptos que indican aquello que no debemos hacer, relacionadas simbólicamente con los 365 tendones del cuerpo. De este modo, 248 palabras del Shema, 248 huesos o miembros del cuerpo, 248 mitzvot positivas, 365 tendones, 365 mitzvot negativas, total 613 mitzvot. Desde una lectura simbólica, los huesos representan la estructura que sostiene nuestra vida espiritual y se relacionan con aquello que debemos llevar a la acción. Los tendones que conectan y permiten el movimiento nos recuerdan que también debemos aprender a conducir nuestros impulsos, establecer límites en nuestras acciones. Esta correspondencia enseña que toda la persona participa en el trabajo espiritual. Así el Shema Israel busca que la conciencia de la unidad divina alcance todo nuestro ser y se manifieste en nuestras elecciones y nuestras acciones. Amar al Creador con todo nuestro ser. Después del Shema Israel, la Torá dice: Ve'avta et Adonai Eloheja, bechol levaveja, ubechol nafsheja, ubechol meodeja. Amarás a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Devarim 6:5. La palabra levaveja, tu corazón, está escrita con 2 letras bet. Este código alude simbólicamente a nuestros 2 corazones, es decir, a las 2 inclinaciones que actúan dentro de nosotros. Letzeratov, inclinación al bien, y Letzerará, inclinación al mal. El bien y el mal, la luz y la oscuridad están presentes simultáneamente dentro de nosotros y en todo el universo. El trabajo espiritual no consiste en negar la existencia de la oscuridad, sino en distinguirla y separarla de la luz, para poder elegir conscientemente qué fuerza deseamos alimentar. Cuando encendemos una luz, podemos ver lo que antes permanecía en la oscuridad. Del mismo modo, la conciencia ilumina nuestros lados oscuros. El trabajo espiritual consiste en reconocer qué nos conduce hacia el bien y qué parte de aquello que permanece oculto necesita ser iluminado y trabajado. Por eso, amar al Creador con todo nuestro corazón significa servirlo con la totalidad de nuestro ser, integrando también en nosotros deseos, impulsos y pasiones. Bechol nafsheja, con toda tu alma, expresa una entrega profunda, capaz de sostener la conexión aún durante las dificultades. Bechol meodeja, con todos tus recursos, nos invita a poner también nuestras capacidades y posibilidades materiales al servicio de un propósito espiritual. Los tefilim, unir un pensamiento, emoción y acción. La Torá continúa diciendo: Ukshartam leot aliadeja, beyaeu letotafot bein eineja. Los atarás como señal sobre tu brazo y estarán como recordatorio entre tus ojos. Devarim 6:8. De este versículo surge el precepto de los tefilim, pequeñas cajas de cuero que contienen pasajes de la Torá y se colocan sobre el brazo y la cabeza durante la plegaria. El tefilim de la cabeza se relaciona con nuestros pensamientos y nuestra conciencia. El tefilim del brazo, colocado frente al corazón, se relaciona con nuestras emociones y nuestras acciones. De esta manera, los tefilim nos enseñan a unificar aquello que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. No alcanza con comprender una enseñanza espiritualmente. Esa conciencia debe descender al corazón y expresarse en nuestras maneras de actuar. La mezuzá, consagrar los umbrales de nuestra vida. La Torá continúa diciendo:
Uchtatam al mesuzot beiteja ubillareja. Las escribirás sobre los marcos de tu casa y en tus puertas. Devarim 6:9. De este versículo surgen el precepto de la mezuzá, un pergamino que contiene los pasajes del Shema Israel y se coloca en el marco de las puertas. La mezuzá se coloca sobre el marco derecho de la puerta de entrada, inclinada hacia la derecha. Desde la Kabbalah, el lado derecho se relaciona con Gesed, misericordia y amor, que es la energía que deseamos llevar al ingresar a nuestro hogar. La puerta representa un umbral, el punto de transición entre el exterior y en el interior, entre aquello que dejamos atrás y aquello hacia lo que nos dirigimos. Para que una mezuzá sea kasher, su texto debe ser escrito a mano por un sofer, un escriba especializado con tinta negra especial sobre un pergamino preparado de acuerdo con las leyes de la Torá. Todas sus letras deben permanecer completas, separadas y legibles. En el reverso del pergamino se encuentra escrito uno de los nombres de Dios, Shaddai, Dios Todopoderoso. Al atravesar la puerta, podemos elevar la mirada y dirigirla conscientemente hacia el nombre, recordando la presencia divina y la protección espiritual del hogar. La mezuzá debe revisarse por un shofar 2 veces cada 7 años, aproximadamente una vez cada 3 años y medio, para comprobar que todas sus letras continúen correctamente escritas. Shabbat Nahamu, del dolor al consuelo. La Parashá Beit Hanan se lee en el primer Shabbat posterior a Tisha B'Av, conocido como el Shabbat Nahamu, Shabbat del consuelo. Su nombre proviene de las palabras con las que comienza la Haftará. Nahamu, Nahamu a mí, consuelen, consuelen a mi pueblo. Después de atravesar el periodo de duelo de las 3 semanas y el dolor de Tisha B'Av, comienza un ciclo de 7 Haftarot de consuelo. La repetición de la palabra Nahamu, consuelen, nos enseña que el verdadero consuelo no consiste en negar lo ocurrido ni en olvidar el dolor. Consiste en permitir que aquello que fue quebrado puede comenzar a ser reparado. Desde la Kabbalah, el consuelo representa el momento en que la vasija, después de reconocer su ruptura, empieza nuevamente a prepararse para recibir luz. No regresamos al mismo lugar en el que estábamos antes del dolor. Podemos regresar con una conciencia más profunda, una mayor sensibilidad y una nueva capacidad para construir. Reflexión de la semana. Beit Hanan nos enseña que no siempre podemos controlar la respuesta que recibimos, pero sí podemos transformar la conciencia desde la cual pedimos, escuchamos y actuamos. Moshe nos muestra la fuerza de una plegaria elevada desde la humildad. El Shema Israel nos invita a reunir las partes fragmentadas de nuestra vasija y recordar que detrás de toda multiplicidad existe una única fuente. Los tefilim nos enseñan a unir pensamientos, emoción y acción. La mezuzá lleva esta conciencia hasta el umbral de nuestro hogar y el Shabbat Nahamu nos recuerda que después del dolor siempre puede comenzar un proceso de consuelo, reparación. Esta semana podemos preguntarnos, ¿estoy pidiendo solamente que cambie mi realidad o también estoy dispuesto a transformarme? Mis pensamientos, mis emociones y mis acciones ¿se encuentran orientadas hacia la misma dirección? ¿Qué parte de mí permanece oculta y necesita ser iluminada y trabajada? ¿Qué enseñanza necesito llevar a la comprensión y a la acción concreta? Shabbat Shalom.